amigo Basilio Romero Romero y el día de hoy les voy a platicar un poco acerca de este tema, el cual es proyecto geométrico de carreteras. Bueno, el desarrollo económico de un país está ligado directamente a su infraestructura carretera, ya que a través de ella se logra unir los diversos sectores de la sociedad y promover el intercambio de productos y mercancías, movimiento de personas y cubrir necesidades de servicios de toda la población. Debido a lo anterior, debe existir una adecuada planeación, operación y conservación de la red. Todo esto en armonía con el medio ambiente para que el usuario transite por la red con la mayor seguridad y confort. El proyecto de una carretera está compuesto de distintas etapas que se encuentran ligadas entre sí y que en su conjunto darán como producto final un elemento de desarrollo fundamental en el crecimiento de un país. Está integrado básicamente por las etapas de planeación, selección de ruta, proyecto geométrico, estudios y proyecto de ingeniería de detalle. Cada una de las etapas del proyecto ejecutivo de una carretera se deben llevar a cabo cumpliendo una serie de estudios y proyectos sin dejar de realizar alguno de ellos, ya que se encuentran ligados entre sí como un todo. Hola, mi nombre es Vargas Ugal de Litzajaya Narit. El tema a presentar es el 4.1, alineamientos de una carretera. Para empezar, haré una breve explicación de qué es un alineamiento. Los alineamientos son líneas o curvas y espirales que la conforman. Para empezar a hacer un alineamiento se necesita saber el diseño geométrico de la vía. Este diseño geométrico nos favorece al usuario seguridad, economía y que sea compatible al medio ambiente. En estos alineamientos existen dos tipos, que son alineamientos horizontales y alineamientos verticales. Para empezar, empezaremos qué son los alineamientos verticales. Los alineamientos verticales son un diseño geométrico, ya sea también conocidos diseños de perfil. Este alineamiento va verticalmente al plano. Este alineamiento, como se pueden observar, un ejemplo sería en la imagen, como se puede observar, que tienen componentes con tangentes horizontales y con jorobas y columpios. Se puede observar que en esta imagen va recta, que esa sería la tangencial, y cuando va se ve que baja, esos son llamados columpios, y cuando sube se dice que es la joroba. Este alineamiento es muy llevado a las vías de las carreteras, muy vistas, demasiados en autopistas y así. El siguiente alineamiento es el horizontal. Este alineamiento es una proyección de ejes a la subcorona o de un plano horizontal. Este alineamiento se puede clasificar en 4 tipos, ya sean simples, compuestas, mixtas o inversas. Para empezar, mostraré una imagen que el alineamiento horizontal sus componentes son tangenciales horizontales con pequeñas curvas. Como pueden observarse, la simple, en la imagen se puede visualizar que lleva curvas simples, que son medios círculos con un cierto radio. La compuesta son curvas largas o largas de diferentes circunferencias, compuestas con circunferencias pequeñas. Las mixtas son curvas que van de esquinado, como se puede observar en la imagen, tienen una cierta distancia de alineamiento de una línea horizontal, que es la tangencial, de unas ciertas circunferencias, y la inversa son aquellas que van combinadas horizontalmente. Para darle un ejemplo, se puede ver mucho y visualizar mucho en las montañas. Cuando sube hay muchas curvas que se tiene que dar el automóvil, y para eso hay factores
que en tanto las curvas horizontales y verticales hay que tener una visualización al usuario, una composición de tránsito y un cierto tiempo de velocidad al auto. Para esto, con la finalidad de evitar accidentes, esto ya llevan especificaciones estrictas por medio de cálculos que se lleva a cabo para cada alineamiento horizontal y vertical. Como lo vimos en la clase, son varios cálculos que se tienen que hacer para tener el análisis, para evitar los accidentes, de que se salga de la vía o que haga accidentes de choques y afecte al usuario. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Jazmín Morales Alanueva, del grupo 9411. En esta ocasión me tocó exponer el tema del diseño de la suprarrasante. Esta tiene dos propiedades, las cuales se dividen en físicas y ingenieriles. Las físicas son relacionadas con el tipo de material a utilizar y las características constructivas. Estas son usadas para la selección de materiales, las especificaciones constructivas y el control de calidad. Las ingenieriles. En estas se presentan los módulos de Poisson, el valor de soporte del suelo y también el módulo de la reacción de la suprarrasante. Para el cálculo de la suprarrasante se debe efectuar en dos fases, lo que es el cálculo del diseño de perfil en rollo longitudinal y lo que es el cálculo en hojas de movimiento de tierra. Los elementos que definen lo que es el proyecto de la suprarrasante son las condiciones topográficas y estas se dividen en lo que es el plano. Es aquel cuyo perfil acusa pendientes longitudinales uniformes y de corta magnitud, con pendientes transversales que son escasas o nulas. Lomerío. Este es un terreno cuyo perfil longitudinal presenta una sucesión de cimas y depresiones de cierta magnitud. Estas tienen pendientes no mayores a 25 grados. El montañoso. Este es aquel que presenta pendientes transversales mayores a 25 grados. Las condiciones geométricas es otro punto el cual mide la calidad de los materiales de la zona en donde se alojará el camino. Este es un factor muy importante para lograr el proyecto de la suprarrasante económica. La suprarrasante mínima. Esta es una elevación mínima correspondiente a puntos determinados del camino. En lo que es el estudio de la suprarrasante económica, debe sujetarse a definir los puntos del proyecto de la suprarrasante mínima y con esto los elementos que se fijan en estas elevaciones mínimas. En los costos unitarios debemos considerar varios puntos, como lo es la excavación en corte, las excavaciones en préstamo, la compactación en el terreno del material de corte, también la compactación en el terreno de material de préstamo, sobre el acarreo de materiales de corte en terraplén, sobre el acarreo de materiales de corte en desperdicio y sobre el acarreo de material en préstamo a terraplén. El costo del terreno afectado para el préstamo, del desmonte y despalme, dividido entre el volumen de terracerías y el extraído del
del mismo. Esto, seguido de lo que es el coeficiente de variabilidad de volumetría, el costo del terreno afectado para el préstamo, del desmonte y despalme, dividido entre el volumen de terracerías y el extraído del mismo. Esto, seguido de lo que es el coeficiente de variabilidad de volumetría. El coeficiente de variabilidad volumétrica es otro punto, el cual debemos considerar y se considera del material de corte, del material de préstamo. También, en relaciones a esto está la variación de los volúmenes de corte y terraplén al mover la subrasante de su posición original. Entre los costos unitarios del terraplén formado con material de la fórmula que se ocupa para la distancia económica sobre el acarreo, esta es definida por esta fórmula, la cual DME es la distancia máxima sobre el acarreo económico. El AD es el costo unitario sobre el acarreo de material de corte y desperdicio. El PC es el precio de la compactación El PC es el precio de la compactación en el terraplén del material de producto de corte. El AL, esta es el acarreo libre de material cuyo costo es incluido en el precio de la excavación. El PP es el costo unitario del terraplén formado con material del producto de préstamo. El PSA es el precio unitario sobre el acarreo del material de corte. Y es con eso que, podemos sacar la distancia económica sobre el acarreo. Hola, yo soy Alberto Castañeda Solís y le voy a hablar de las secciones transversales, que es el tema 4.3. La sección transversal de una carretera en un punto de esta es un corte vertical normal al alineamiento horizontal, el cual permite definir la disposición y dimensiones de los elementos que forman la carretera en el punto correspondiente a cada sección y su relación con el terreno natural. Para agrupar los tipos de carreteras se acude a normalizar las secciones transversales, teniendo en cuenta la importancia de la vía, el tipo de tránsito, las condiciones del terreno, los materiales por emplear en las diferentes capas de la estructura, del pavimento u otros, de tal manera que la sección típica adoptada que influye la capacidad de la carretera en los costos de adquisición de zonas, la construcción, mejoramiento, rehabilitación, mantenimiento y en la seguridad de la circulación estén presentes. En este capítulo describiremos los elementos en la sección transversal, normalizando sus dimensiones, inclinaciones y donde sea procedente. Aquí tenemos una tabla, una gráfica donde podemos ver estas secciones transversales. Luego tenemos los elementos, estos son los que integran y definen la sección transversal, que son el ancho de zona o derecho de vía, calzado, superficie de rodadura, vernas, carriles, cunetas, taludes, y muestran la sección en media ladera para una vía multicarril con separador central en una tangente y una de dos carriles en curva. Igual aquí tenemos un ejemplo. Otro procedimiento empleado para calcular el área de las secciones consiste en dividir a la superficie en fajas del mismo ancho mediante líneas verticales con una separación K igual entre todas. En términos generales se recomienda que la separación sea de 3 milímetros, escala vertical y horizontal. Y por último tenemos igual la ubicación de cortes y rellenos. Este es el método de área media. En este método de la suficiente aproximación para los trabajos de carreteras, siendo las secciones transversales normales a la vía y los volúmenes están dados por fórmula. Yo le voy a hablar de las velocidades regionales.
según la importancia de la construcción y la zonificación eólica. Aquí tenemos una tabla que nos dice la importancia de la construcción en el periodo de retorno en años. Tenemos dos zonas, que es la zona 1, la delegación de Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. Y en la zona 2 tenemos la delegación de Magdalena Contreras, Coajimalpa, Milpalta, Tlalpan y Xochimilco. Ahí tenemos sus datos y con esto obtenemos que el QB es igual a 0,5 por 1,25 por 36 al cuadrado. Esto nos da un resultado de 0,81 kilómetros al cuadrado por metros cuadrados. Y en la siguiente tabla, en la tabla de punto 2, tenemos el coeficiente para tipo de entorno. Aquí tenemos el grado de aspereza del entorno. El primero sería el borde del mar o de un lago, que tiene una superficie de agua en la dirección del viento al menos de 5 kilómetros de longitud. Luego tenemos el terreno rural, llano, sin obstáculos ni arbolado de importancia. Luego tenemos la zona rural accidentada o llana con algunos obstáculos aislados, como zonas de árboles, construcciones pequeñas. En el número 4 tenemos la zona urbana, en general, industrial y forestal. Y en la zona 5 tenemos el centro de negocios de grandes ciudades, con profusión de edificios y en altura. Y en esta tabla tenemos los parámetros de cada uno de estos. ¿Qué tal? Soy Miguel José Antonio y continuando con la exposición vamos a ver lo que es el subtema 4.4, análisis y diseño de la curva masa. La curva masa busca el equilibrio para la calidad y economía de los movimientos de tierras, además de que este es un método en el que se indica el sentido del movimiento de los volúmenes excavados y la cantidad y la localización de cada uno de ellos. La curva masa permite determinar todos los movimientos de cortes y terracerías para establecer el esquema más eficiente al cual corresponden los costos mínimos. El orden a seguir para elaborar la curva masa es el siguiente. Se proyecta la subrasante sobre el dibujo del perfil del terreno. Se determinan cada estación o los puntos que lo ameriten espesores de corte o terraplén. Se dibujan las secciones transversales topográficas con los taludes decididos según el tipo de material. Se calculan las áreas transversales del camino por cualquiera de los métodos conocidos. Se calculan los volúmenes abundando los cortes o haciendo la reducción de los terraplenes según el tipo de material escogido. Y se dibuja la curva masa con los datos anteriores. Esta curva masa se dibuja con las coordenadas en el sentido vertical y las abscisas en el sentido horizontal, utilizando el mismo dibujo del perfil. Cuando está dibujada la curva masa, se traza la compensadora, que es una línea horizontal que corta la curva en varios puntos. La curva masa se dibuja de izquierda a derecha, sube de izquierda a derecha los cortes, teniendo un máximo donde termina el corte, baja donde termina el relleno y comienza el otro corte. Se aconseja calcular las curvas masa en tramos de 500 a 1 kilómetro, ya que trata de un procedimiento de aproximaciones sucesivas y es difícil que la primera subrasante se haga. A continuación les voy a dar unas recomendaciones para alcanzar el objetivo de realizar proyectos geométricos libres. El primero es facilitar el acceso a los datos y estudios realizados en materia de seguridad vial y mantenerlos actualizados. 2. Educación de los proyectistas. Y 3. Tener una concreta y explícita definición del grado de seguridad. Bueno, como conclusión, puedo decir que la gran necesidad de calles y carreteras en muchos países ha requerido que se dé atención al aspecto diseño estructural de los pavimentos, construyendo la mayor longitud en un tiempo mínimo, así como prolongado la duración de sus infraestructuras. Sin embargo, en los últimos años se ha acrecentado el grave problema del tránsito, motivo por el cual se ha empezado a estudiar el aspecto operacional y precisamente bajo este concepto que surge en la ingeniería de tránsito, como una rama de la ingeniería relacionada con la planeación, proyecto geométrico y la operación vehicular de las calles y carreteras, y correspondencias con otros modos de transporte con el fin de lograr la seguridad, eficiencia y movimiento adecuado de personas y cosas.
Espero esta información haya sido de utilidad y se les agradece su atención. Gracias.